La madre de Martín extendió la caja envuelta en papel rosa brillante hacia mi hija, con esa sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Amanda la recibió con manos inseguras, mientras todos los invitados observaban en silencio. Cuando ella abrió el regalo y sacó el delantal de empleada doméstica, el murmullo recorrió la mesa como una ola fría. Martín se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa decorada con globos dorados y blancos, y soltó en voz alta para que todos escucharan: «Va a ser muy útil para que ella sirva el almuerzo y limpie la casa para mí». Su risa resonó en el salón como si acabara de contar el mejor chiste del año. Su madre asintió con aprobación, cruzando los brazos sobre el pecho con satisfacción. Amanda bajó la cabeza. Vi cómo sus mejillas se encendían de vergüenza, cómo sus dedos apretaban la tela blanca del delantal queriendo hacerla desaparecer entre sus manos. Los invitados reaccionaron con risas incómodas. Otros desviaron la mirada hacia sus platos llenos de comida que ya nadie quería probar. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Yo estaba sentada al otro extremo de aquella mesa larga, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo como algo se quebraba dentro de mi pecho. Pero respiré profundo, conté hasta 5 como había aprendido a hacer durante todos estos años, y entonces me levanté despacio. La silla rechinó contra el piso. Caminé hacia el centro con la espalda recta, cada paso medido y firme. «Qué bueno que tocaste ese tema, Martín», dije con voz tranquila pero clara. Todos giraron sus cabezas hacia mí. Llegó la hora de mostrar mi regalo también. Me acerqué a la mesa auxiliar donde había dejado una caja blanca, simple, sin adornos ni lazos exagerados. La levanté con cuidado y la coloqué frente a Amanda. Ella me miró con los ojos húmedos, confundida. Martín dejó de sonreír. Su madre frunció el ceño. «Ábrela, mi amor», le dije a mi hija con suavidad. Amanda obedeció con manos temblorosas. Cuando levantó la tapa y vio lo que había dentro, sus ojos se abrieron grandes. Eran documentos, escrituras, papeles legales con sellos y firmas. La escritura de una casa a su nombre. Una cuenta bancaria con $50,000 que yo había juntado vendiendo cada cosa de valor que tenía. Certificados que garantizaban que ella tenía un lugar seguro donde ir, un respaldo financiero, una salida. Martín se puso de pie tan rápido que su silla casi cayó hacia atrás. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz alterada. «Significa», respondí mirándolo directamente a los ojos, «que mi hija nunca va a necesitar servir a nadie. Significa que ella tiene opciones. Significa que si algún día decide que ya no quiere limpiar la casa de un hombre que la trata como empleada, tiene un techo propio esperándola». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberlo cortado con las manos. La madre de Martín palideció. Algunos invitados comenzaron a aplaudir despacio, otros se quedaron inmóviles mirando sus platos. Amanda me miraba con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de algo que parecía alivio mezclado con incredulidad. Martín apretó los puños sobre la mesa. «Esto es un insulto», masculló entre dientes. «No», le dije con calma. «Un insulto es regalar un delantal de empleada a una mujer en su cumpleaños. Lo que yo acabo de hacer es un acto de amor». Volví a sentarme en mi lugar mientras el murmullo crecía entre los invitados. Algunos comenzaron a recoger sus cosas, incómodos. La fiesta se estaba desmoronando como un castillo de naipes bajo la lluvia. Pero yo no sentía remordimiento. Sentía que finalmente había hecho lo correcto. Esa noche, después de que todos se fueron y quedamos solas en la casa que yo había alquilado para la celebración, Amanda me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Mamá», susurró contra mi hombro. «No sé qué decir». «No digas nada todavía», le respondí acariciando su cabello como cuando era niña. «Solo guarda esos papeles en un lugar seguro. Puede que ahora no los necesites, pero si algún día los necesitas, estarán ahí». Ella asintió en silencio. Yo sabía que mi hija todavía amaba a Martín, o al menos creía amarlo. Sabía que no iba a dejar su matrimonio esa misma noche. Pero también sabía que yo acababa de plantar una semilla. Una semilla de duda, de posibilidad, de esperanza. Y con el tiempo, esa semilla podría crecer. Me levanté del sofá sin hacer ruido y me acerqué a Amanda. «Yo te ayudo con la cena», le dije antes de que Martín pudiera agregar algo más. Ella me miró sorprendida, pero asintió rápidamente.
Caminamos juntas hacia la cocina mientras Martín se quedaba en la sala encendiendo el televisor. En la cocina, Amanda empezó a sacar ollas y sartenes con movimientos mecánicos, como si lo hubiera hecho 1000 veces siguiendo el mismo orden exacto. Yo la observaba en silencio, notando cómo revisaba el reloj cada pocos minutos, cómo sus manos temblaban ligeramente al cortar las verduras. No era la hija que yo había criado. No era la mujer segura que había estudiado administración y soñaba con abrir su propio negocio. ¿Desde cuándo cocinas para él todos los días?, pregunté mientras lavaba unos tomates. Siempre lo he hecho, mamá respondió sin mirarme. Es normal. Soy su esposa. Ser esposa no significa ser sirvienta, dije con suavidad. Ella dejó de cortar y se quedó quieta con el cuchillo en la mano. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a abrirse y contarme todo. Pero entonces escuchamos la voz de Martín desde la sala. Amanda, ¿cuánto falta? 10 minutos, gritó ella apurada, volviendo a cortar con rapidez. Me mordí la lengua y seguí ayudándola en silencio. Cuando la cena estuvo lista, servimos los platos y los llevamos a la mesa. Martín se sentó sin dar las gracias, probó la comida y frunció el ceño. Está un poco salada, comentó. Amanda se disculpó de inmediato, ofreciendo preparar otra cosa. Él negó con la mano y siguió comiendo mientras revisaba su teléfono. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño departamento al otro lado de la ciudad, no pude dormir. Me quedé sentada en la cama mirando la pared, pensando en todo lo que había visto. Y entonces mi mente viajó hacia atrás, hacia otro tiempo, hacia otra mujer que había conocido muy bien. Mi hermana menor, Lorena. Lorena había sido hermosa, llena de vida, con sueños grandes y risa fácil. Se casó joven con un hombre que parecía perfecto. Daniel era educado, trabajador, venía de buena familia. Nuestros padres estaban encantados. Todos pensábamos que Lorena había encontrado la felicidad. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Daniel comenzó a hacer comentarios pequeños sobre su forma de vestir, sobre sus amigas, sobre cómo administraba el dinero. Después empezó a controlar sus salidas, a pedirle que lo llamara cada vez que fuera al mercado, a revisar sus conversaciones. Yo veía lo que estaba pasando, pero era joven, tenía 25 años y no entendía completamente lo que significaba. Pensaba que los matrimonios pasaban por etapas difíciles, que era normal que hubiera conflictos. Lorena me decía que todo estaba bien, que Daniel solo se preocupaba por ella, que era protector. Yo quería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa. Los años pasaron y Lorena se fue apagando como una vela que se consume lentamente. Dejó de salir con sus amigas, dejó de visitarnos con frecuencia, dejó de reír de esa manera que iluminaba cualquier habitación. Cuando la veíamos, siempre tenía una excusa para las marcas en sus brazos, para los moretones que asomaban bajo la manga de su blusa. Siempre había una historia creíble. Se había golpeado con la puerta, se había caído en las escaleras, era torpe últimamente. Una tarde, 3 años después de su boda, Lorena llegó a mi casa llorando. Daniel la había encerrado en el cuarto durante 2 días porque había ido a visitar a nuestra madre sin pedirle permiso. Ella no había comido, apenas había tomado agua del baño. Cuando él finalmente abrió la puerta, le dijo que esa era la consecuencia de desobedecerlo. Tienes que dejarlo, le dije abrazándola mientras temblaba en mis brazos. Tienes que irte ahora. No puedo, sollozaba ella. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo a dónde ir. Además, él dice que va a cambiar. Dice que me ama. El amor no encierra a las personas, le dije con desesperación. El amor no lastima. Pero Lorena no me escuchó. Volvió con Daniel esa misma noche. Él llegó a buscarla con flores y promesas, con lágrimas en los ojos y palabras dulces. Le juró que nunca volvería a pasar, que iba a buscar ayuda, que ella era lo más importante en su vida. Y mi hermana, agotada y sin fuerzas, creyó porque querer creer era más fácil que enfrentar la verdad. Pasaron 2 años más. 2 años en los que perdí contacto casi total con Lorena porque Daniel no la dejaba vernos. 2 años en los que me convertí en madre soltera de Amanda después de que su padre me abandonara cuando ella tenía solo 6 meses. 2 años en los que trabajé turnos dobles como cajera en un supermercado para poder darle un techo y comida a mi bebé. 2 años en los que pensaba en Lorena cada noche antes de dormir, preguntándome si seguía viva. Y entonces recibí la llamada.
Era un sábado por la mañana. Amanda tenía 2 años y estaba jugando con bloques en el suelo de nuestra pequeña sala. El teléfono sonó y cuando contesté, era la voz de mi madre rota por el llanto. Lorena estaba en el hospital. Daniel la había golpeado tan fuerte que le había fracturado 3 costillas y perforado un pulmón. Los vecinos habían llamado a la policía después de escuchar los gritos durante horas. Corrí al hospital con Amanda en brazos. Cuando vi a mi hermana en esa cama, conectada a máquinas, con el rostro hinchado e irreconocible, algo se rompió dentro de mí. Me senté a su lado y tomé su mano con cuidado de no lastimarla más. Lorena, susurré, por favor. Esta vez tiene que ser diferente. Esta vez tienes que dejarlo. Ella abrió los ojos lentamente. Me miró durante largo rato y finalmente asintió. Sí, dijo con voz ronca. Esta vez sí. Y cumplió su palabra. Lorena dejó a Daniel. Presentó cargos, consiguió una orden de restricción, se mudó con nuestra madre. Empezó terapia, empezó a reconstruir su vida pedazo por pedazo. Consiguió trabajo en una librería, comenzó a sonreír nuevamente, poco a poco. Yo pensaba que finalmente estaba a salvo. Pensaba que lo peor había quedado atrás. Pero el daño ya estaba hecho. El daño no solo era físico. Lorena desarrolló ansiedad severa, no podía dormir sin pastillas, saltaba cada vez que escuchaba pasos detrás de ella. 3 años después de dejar a Daniel, su cuerpo simplemente se rindió. Tuvo un ataque al corazón a los 32 años. Los doctores dijeron que había sido el estrés acumulado, el trauma, las heridas internas que nunca habían sanado completamente. El día del funeral de Lorena, mientras sostenía a Amanda de 5 años en mis brazos y veía el ataúd bajar a la tierra, hice una promesa silenciosa. Prometí que jamás permitiría que mi hija sufriera lo mismo. Prometí que estaría atenta, que actuaría a tiempo, que no esperaría hasta que fuera demasiado tarde. Prometí que si algún día veía las señales, no dudaría ni un segundo en protegerla. Y ahora, 22 años después, esas señales estaban ahí, claras como el agua. Amanda bajando la cabeza cuando Martín hablaba. Amanda disculpándose por la comida. Amanda nerviosa ante la posibilidad de una visita inesperada. Amanda limpiando la casa hasta que brillaba por miedo a que su esposo se molestara. Amanda perdiendo su voz, su fuerza, su esencia. No iba a cometer el mismo error 2 veces. No iba a esperar hasta que fuera demasiado tarde. No iba a quedarme sentada viendo cómo mi hija se desvanecía de la misma forma en que había visto desvanecerse a mi hermana. Al día siguiente de esa visita a la casa de Amanda, empecé a mover mis piezas en silencio. Saqué todos los ahorros que tenía guardados en mi cuenta bancaria. Eran $12,000 que había juntado durante años, trabajando como empleada de limpieza en oficinas. No era mucho, pero era un comienzo. Fui al banco y hablé con un asesor financiero. Le expliqué que necesitaba ayuda para proteger a mi hija, que necesitaba crear un respaldo económico que ella pudiera usar en caso de emergencia. El hombre, un señor de unos 50 años llamado César, me escuchó con atención y asintió comprensivo. Conozco muchos casos como este, me dijo. Y lo que está haciendo es muy valiente. Me ayudó a abrir una cuenta bancaria a nombre de Amanda, una que solo ella pudiera acceder. Deposité los $12,000 ahí mismo. Pero yo sabía que no era suficiente. Una mujer necesitaba más que dinero en el banco para sentirse segura. Necesitaba un lugar a donde ir. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar propiedades en venta. Pasaba mis días libres recorriendo barrios seguros, preguntando precios, hablando con agentes inmobiliarios que me miraban con lástima cuando les decía cuánto dinero tenía disponible. La mayoría me rechazaba de inmediato. Con $12,000 no alcanzaba ni para el enganche de un departamento decente en la ciudad. Pero yo no me rendí. Amplié mi búsqueda hacia las afueras, hacia zonas más alejadas pero igual de seguras. Y finalmente encontré algo. Era una casa pequeña en un barrio tranquilo a 40 minutos del centro. Tenía 2 habitaciones, un baño, una cocina estrecha y una sala modesta. No era un palacio, pero tenía buena estructura, ventanas que cerraban bien y un jardín pequeño en la parte trasera. El precio era de $85,000. Me senté con el agente inmobiliario, un hombre mayor llamado Alberto, y le expliqué mi situación sin dar demasiados detalles. Necesito esta casa para mi hija, le dije.
Necesito que esté a su nombre, pero yo haré los pagos. ¿Hay alguna forma de hacer esto posible? Alberto me miró durante largo rato, tamborileando los dedos sobre su escritorio. Tendría que dar un enganche del 30%, explicó finalmente. Eso serían $25.500. Luego tendríamos que ver si califica para un crédito por el resto. $25.500. Yo solo tenía 12.000. Me faltaban más de 13.000. Una cantidad imposible de reunir en poco tiempo con mi salario de empleada de limpieza. Salí de esa oficina con el corazón pesado, sintiendo que mi plan se desmoronaba antes de empezar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo cálculos en un cuaderno viejo, sumando y restando cifras que nunca alcanzaban. Y entonces mi mirada cayó sobre la pequeña vitrina de la sala donde guardaba las pocas cosas de valor que tenía. El reloj de oro que había sido de mi padre. Los aretes de perlas que mi madre me había regalado el día de mi boda fallida. Un anillo con una pequeña esmeralda que había heredado de mi abuela. Y mi cadena de plata con un dije de la Virgen que había usado durante 30 años. Eran recuerdos. Eran pedazos de mi historia, de mi familia, de las personas que había amado y perdido. Pero Amanda valía más que cualquier objeto. Amanda valía más que cualquier recuerdo guardado en una vitrina. A la mañana siguiente, tomé todo lo que tenía de valor y fui a una casa de empeño en el centro. El dueño, un hombre robusto con lentes gruesos, revisó cada pieza con cuidado. «Le puedo dar $4.000 por todo», dijo finalmente. «¿4.000?» repetí incrédula. «Pero el reloj solo vale al menos 3.000». «Señora», respondió él con tono aburrido, «yo tengo que revender esto. Si le doy lo que vale realmente, no gano nada. 4.000 o nada». Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi chaqueta. Quería discutir, quería pelear por un precio justo. Pero no tenía tiempo ni opciones. «Está bien», dije con voz tensa. 4.000. Firmé los papeles y salí de ahí con el dinero en efectivo dentro de mi bolso. Ahora tenía $16.000. Todavía me faltaban casi 10.000 para el enganche. $10.000 que no tenía idea de dónde sacar. Volví a mi departamento y me senté en la mesa de la cocina mirando el dinero extendido frente a mí. Pensé en pedir un préstamo al banco, pero con mi salario y mi edad, sabía que me lo negarían. Pensé en pedir ayuda a conocidos, pero no tenía a nadie con ese tipo de dinero. Pensé en buscar otro trabajo adicional, pero ya trabajaba 6 días a la semana y mi cuerpo de 67 años apenas aguantaba. Entonces recordé algo. Años atrás, cuando mi esposo me dejó embarazada y sola, había conseguido un seguro de vida pequeño. Lo había estado pagando religiosamente durante más de 20 años, incluso en los meses más difíciles cuando apenas tenía para comer. Era una póliza que pagaría $50.000 a Amanda cuando yo muriera. Pero había una opción de retiro anticipado por emergencia médica o familiar. Llamé a la compañía de seguros al día siguiente. Me atendió una mujer joven que escuchó mi situación y me explicó las opciones. «Puede retirar hasta el 50% del valor acumulado», me dijo. En su caso, serían aproximadamente $18.000. Pero perdería la póliza completa. Ya no tendría el seguro. «¿Cuánto tiempo tarda el proceso?», pregunté. 2 semanas si presenta toda la documentación correcta. «Lo haré», dije sin dudarlo. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Mientras esperaba que procesaran mi solicitud, seguí visitando a Amanda con más frecuencia. Cada visita confirmaba mis peores temores. Vi cómo Martín le hablaba con desprecio cuando ella servía la cena 2 minutos tarde. Vi cómo revisaba su teléfono celular exigiendo saber con quién había estado hablando. Vi cómo le pedía que se cambiara de ropa porque su falda era demasiado corta, aunque apenas le llegaba a las rodillas. Y lo peor de todo, vi cómo Amanda aceptaba todo sin protestar. Cómo asentía, cómo se disculpaba, cómo trataba de complacerlo en todo. Mi hija se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma y yo no podía hacer nada más que esperar y planear en silencio. También empecé a conocer mejor a la madre de Martín durante esas visitas. Sonia era su nombre. Una mujer de unos 60 años, delgada, con el cabello teñido de castaño oscuro y una manera de hablar que sonaba dulce pero escondía veneno. Siempre tenía comentarios sobre Amanda. Sobre cómo mantenía la casa, sobre cómo cocinaba, sobre cómo se vestía, sobre cómo hablaba.
Mi hijo merece una esposa que sepa cuidarlo bien, decía con sonrisa falsa mientras tomaba café en la sala. Una esposa que entienda que el hombre es la cabeza del hogar y que ella debe apoyarlo en todo. Yo la escuchaba en silencio, mordiéndome la lengua para no decirle lo que realmente pensaba. Pero tomaba nota mental de cada comentario, de cada gesto, de cada vez que Sonia reforzaba la conducta abusiva de su hijo. Ella era parte del problema. Ella había criado a Martín pensando que las mujeres existían para servirle, para obedecerle, para desaparecer ante sus necesidades. Una tarde, mientras Sonia y yo estábamos solas en la sala esperando que Amanda terminara de preparar la comida, ella se giró hacia mí con expresión seria. «Celia», dijo, «necesito hablar contigo sobre algo importante». «Dime», respondí manteniendo mi tono neutral. «He notado que vienes mucho últimamente», continuó. «Y aunque es lindo que quieras ver a tu hija, creo que tu presencia está interfiriendo con su matrimonio. Amanda necesita aprender a ser independiente, a resolver sus problemas con Martín sin ir corriendo a su mamá cada vez que algo no le gusta». Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. «Amanda no ha ido corriendo hacia mí», respondí con calma. «Yo vengo porque quiero ver a mi hija. Es mi derecho». «Por supuesto», dijo Sonia con esa sonrisa condescendiente. «Pero a veces las madres sobreprotectoras causan más daño que bien. Martín es un buen hombre, un buen proveedor. Amanda tiene suerte de tenerlo. Pero ella necesita madurar, necesita entender su rol como esposa». «¿Y cuál es ese rol exactamente?», pregunté sin poder contenerme más. Sonia se acomodó en el sofá cruzando las piernas. «El rol de toda esposa. Cuidar de su esposo, mantener la casa limpia, preparar buena comida, ser agradable y sumisa. Las mujeres de hoy en día quieren ser independientes y fuertes, pero olvidan que un matrimonio funciona cuando la mujer sabe su lugar». Quise levantarme y salir de esa casa en ese mismo momento. Quise gritarle todo lo que pensaba sobre su manera retorcida de ver el mundo. Pero no lo hice, porque sabía que mostrar mi enojo solo empeoraría las cosas para Amanda. Así que respiré profundo, conté hasta 10 y simplemente dije, «Cada quien tiene su forma de ver las cosas». Sonia asintió satisfecha, pensando que había ganado la conversación. Finalmente, después de 2 semanas eternas, recibí la llamada de la compañía de seguros. Mi retiro había sido aprobado. $18,000 serían depositados en mi cuenta en 3 días hábiles. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Lloré de alivio, lloré de miedo, lloré porque acababa de sacrificar el único respaldo financiero que tenía para cuando muriera. Pero lo había hecho por Amanda. Y lo volvería a hacer 1000 veces. 3 días después, el dinero estaba en mi cuenta. $30,000 en total, contando lo que ya tenía ahorrado y lo que había conseguido del seguro. Todavía me faltaban algunos miles para llegar a los 25,500 del enganche, pero decidí que era momento de volver a hablar con Alberto, el agente inmobiliario. Cuando entré a su oficina con mi bolso apretado contra el pecho, él levantó la vista de sus papeles y me reconoció de inmediato. «Señora Celia», dijo con sorpresa. No esperaba verla de nuevo. «Tengo el dinero», anuncié sentándome frente a su escritorio. «Bueno, casi todo. Tengo $30,000. Sé que me faltan algunos miles, pero tal vez podamos negociar algo». Alberto se reclinó en su silla estudiándome con curiosidad. «¿Cómo consiguió tanto dinero en tan poco tiempo?» «Eso no importa», respondí con firmeza. «Lo que importa es que lo tengo y estoy lista para comprar esa casa». Él tamborileó los dedos sobre el escritorio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró y sacó una carpeta de su cajón. «La casa sigue disponible», dijo. «Y resulta que el dueño está desesperado por vender. Acaba de aceptar una oferta de $78,000 de otro comprador, pero ese comprador todavía no ha firmado nada oficial». 78,000, repetí haciendo cálculos mentales rápidos. Eso significa que el enganche sería de $23,400. Exactamente, confirmó Alberto. Y usted tiene 30,000. Le sobraría dinero para gastos de cierre y trámites legales. No podía creerlo. Después de semanas de esfuerzo, de sacrificio, de vender todo lo que tenía valor, finalmente había una luz al final del túnel. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté con voz temblorosa. «Necesito que firme aquí», dijo Alberto deslizando varios documentos hacia mí.
La casa quedará a nombre de su hija Amanda González. Usted será quien haga los pagos mensuales del crédito, pero legalmente la propiedad es de ella. ¿Está segura de esto? Completamente segura, respondí sin dudar. Pasé las siguientes 2 horas firmando papeles, entregando cheques, respondiendo preguntas de abogados y notarios. Cuando finalmente salí de esa oficina, tenía en mis manos las escrituras de una casa a nombre de mi hija. Una casa que Martín no podría tocar. Una casa que sería su refugio si algún día decidía escapar. Pero todavía faltaba algo. Una casa sin dinero para mantenerla no servía de mucho. Necesitaba asegurarme de que Amanda tuviera un respaldo financiero lo suficientemente grande como para sostenerse varios meses si era necesario. Los $4,000 que me quedaban después de pagar el enganche no eran suficientes. Durante las siguientes semanas trabajé más duro que nunca. Acepté turnos extras en las oficinas donde limpiaba. Ofrecí mis servicios los domingos en casas particulares. Apenas dormía 4 horas por noche. Mi cuerpo me pedía descanso, pero mi mente no me dejaba parar. Cada vez que sentía que no podía más, pensaba en Lorena. Pensaba en cómo había llegado tarde para salvarla. Y entonces encontraba fuerzas para seguir. También empecé a vender cosas de mi departamento. Vendí mi televisor viejo, vendí mi microondas, vendí la mesa del comedor que había comprado hacía años. Vendí ropa que ya no usaba, zapatos que estaban en buen estado, libros que había guardado durante décadas. Cada cosa que vendía era un pequeño paso hacia mi meta. Cada billete que juntaba era una pieza más del escudo que estaba construyendo para mi hija. Una noche, mientras contaba el dinero que había reunido durante el mes, escuché que tocaban la puerta. Eran casi las 11 de la noche y yo no esperaba visitas. Cuando abrí, encontré a Amanda parada en el pasillo con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Mamá, sollozó antes de que pudiera decir algo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? La abracé sin hacer preguntas y la llevé adentro. Nos sentamos en el sofá y esperé a que se calmara lo suficiente como para hablar. Cuando finalmente lo hizo, las palabras salieron entre hipidos y lágrimas. Martín y yo tuvimos una pelea terrible, explicó limpiándose la cara con el dorso de la mano. Él llegó tarde del trabajo y la cena se había enfriado. Le dije que podía calentarla en 2 minutos, pero él se enojó. Dijo que yo era una inútil, que ni siquiera podía hacer bien lo único que tenía que hacer. Yo traté de explicarle que había estado esperándolo desde las 7 y ya eran las 10, pero él no quiso escuchar. Sentí que la rabia me hervía por dentro, pero mantuve mi voz calmada. ¿Qué más pasó? Tiró el plato contra la pared, continuó Amanda con voz temblorosa. La comida quedó regada por todas partes. Me dijo que limpiara ese desastre y que cuando terminara, durmiera en el sofá porque él no quería verme. Fue entonces que agarré mi bolso y salí. Ni siquiera sé cómo llegué hasta acá. La abracé más fuerte mientras ella lloraba contra mi hombro. Hiciste bien en venir, le susurré acariciando su cabello. Siempre puedes venir aquí. Siempre. Esa noche Amanda durmió en mi cama mientras yo me quedé en el sofá. Pero no dormí. Me quedé despierta toda la noche pensando en lo que había escuchado. Martín estaba escalando su comportamiento. Ya no era solo control o comentarios hirientes. Ahora había violencia física contra objetos. ¿Cuánto faltaba para que esa violencia se dirigiera directamente hacia Amanda? A la mañana siguiente, preparé café y nos sentamos a desayunar en silencio. Amanda miraba su taza con expresión ausente, perdida en sus pensamientos. Yo quería decirle tantas cosas. Quería rogarle que dejara a Martín, que se quedara conmigo, que nunca volviera a esa casa. Pero sabía que presionarla solo la alejaría. Las mujeres en situaciones de abuso necesitan llegar a sus propias conclusiones. Necesitan sentir que tienen el control de sus decisiones. Mamá, dijo Amanda rompiendo el silencio. Sé lo que estás pensando. Pero Martín no es malo. Solo está estresado por el trabajo. Tiene mucha presión. El estrés no justifica el maltrato, respondí con suavidad. No es maltrato, insistió ella aunque su voz no sonaba convencida. Solo fue un mal día. Todos tenemos malos días. No discutí con ella. Simplemente tomé su mano sobre la mesa y la apreté con cariño. Quiero que sepas algo, le dije mirándola directamente a los ojos. No importa qué pase, no importa qué decidas hacer, yo siempre voy a estar aquí para ti.
Siempre tendrás un lugar a donde ir. ¿Me entiendes? Amanda asintió con lágrimas formándose nuevamente en sus ojos. Lo sé. 2 horas después, Martín llegó a buscarla. Tocó la puerta con insistencia hasta que abrí. Estaba parado ahí con un ramo de flores y expresión arrepentida. Celia, dijo con voz humilde, vine a buscar a Amanda. Necesito hablar con ella. Ella no tiene que ir contigo si no quiere, respondí firme sin moverme de la entrada. Por favor, insistió él. Cometí un error anoche. Estaba cansado, frustrado. Pero la amo. Solo quiero disculparme con ella. Amanda apareció detrás de mí antes de que pudiera decir algo más. Está bien, mamá, dijo con voz cansada. Voy a ir con él. Vi cómo se subía al auto de Martín con las flores en las manos y una sonrisa forzada en el rostro. Vi cómo él le abría la puerta con caballerosidad exagerada. Vi cómo se alejaban por la calle mientras yo me quedaba parada en la entrada de mi edificio con el corazón hecho pedazos. Esa escena me recordó tanto a Lorena. A todas las veces que volvió con Daniel después de prometerme que lo había dejado. A todas las flores y disculpas que le dio antes de volver a lastimarla. El ciclo era el mismo. Siempre era el mismo. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez yo estaba preparada. Volví a mi departamento y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos que había estado juntando. Las escrituras de la casa a nombre de Amanda. Los estados de cuenta de la cuenta bancaria que había abierto para ella. Los números de contacto de abogados especializados en violencia doméstica que había investigado. Todo estaba ahí, organizado, listo para cuando llegara el momento. También tenía algo más. Hace unos días había visitado a una trabajadora social que una amiga me había recomendado. Se llamaba Paula Ruiz y trabajaba en una organización de apoyo a mujeres en situaciones de abuso. Le había contado la situación de Amanda sin dar demasiados detalles y ella me había dado información valiosa. Lo que su hija está viviendo se llama violencia psicológica, me había explicado Paula con tono profesional pero amable. Es tan dañina como la violencia física, solo que las heridas no se ven. El control, la humillación, el aislamiento, las amenazas veladas, todo eso es abuso. Paula me había dado folletos informativos, números de emergencia y me había explicado los pasos legales que Amanda podría tomar cuando estuviera lista. Lo más importante, me había dicho, es que ella tenga recursos propios. Una cuenta bancaria que él no pueda tocar, un lugar seguro donde ir, documentos importantes guardados fuera de la casa. Usted está haciendo exactamente lo correcto al preparar todo esto. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Durante las siguientes semanas continué trabajando sin descanso, ahorrando cada centavo que podía. Mi cuerpo me pedía a gritos que parara. Me dolían las rodillas de tanto arrodillarme a limpiar pisos. Me dolía la espalda de cargar bolsas de basura y mover muebles. Mis manos estaban ásperas y agrietadas de tanto usar productos de limpieza. Pero no me importaba. El dolor físico era temporal. El dolor de perder a mi hija, como había perdido a mi hermana, sería para siempre. Finalmente, después de 2 meses más de trabajo incansable, logré reunir otros $20,000. Los deposité en la cuenta de Amanda, llegando a un total de $50,000. Era suficiente para que ella pudiera mantenerse durante al menos un año sin trabajar si decidía dejar a Martín. Era suficiente para que pudiera rehacer su vida. El cumpleaños de Amanda se acercaba. Ella cumpliría 30 años y Martín había planeado una fiesta grande en su casa. Invitó a toda su familia, a sus amigos del trabajo, a vecinos y conocidos. Amanda me llamó para invitarme personalmente, aunque por su tono de voz pude notar que estaba nerviosa. Martín quiere que sea una celebración especial, me dijo por teléfono. Va a haber mucha gente. Su madre está ayudando a organizar todo. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté. Tú quieres una fiesta grande. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Solo quiero que sea un día tranquilo, admitió finalmente con voz pequeña. Pero Martín ya hizo todos los planes. Por supuesto que los había hecho. Sin consultarle. Sin preguntarle qué quería ella. Porque para Martín, Amanda no era una persona con deseos propios. Era un accesorio, una extensión de su ego, algo que exhibir frente a otros. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor ropa,
que no era gran cosa, pero al menos estaba limpia y planchada. Guardé la caja blanca con todos los documentos en una bolsa grande y salí hacia la casa de Amanda. Durante todo el camino en autobús, practiqué mentalmente lo que diría, cómo lo diría, cuándo sería el momento adecuado. Cuando llegué, la casa ya estaba llena de invitados. Había globos dorados y blancos por todas partes, mesas con comida, música sonando desde una bocina grande en la esquina de la sala. Amanda estaba en la cocina supervisando los últimos detalles, con el cabello recogido y un vestido sencillo que se veía demasiado conservador para una celebración de 30 años. «Mamá», dijo cuando me vio, acercándose para darme un abrazo. «Qué bueno que llegaste». «No me lo perdería por nada», respondí abrazándola fuerte. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», admitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He estado cocinando desde las 6 de la mañana». «¿Martín no te ayudó?» Ella negó con la cabeza. Él tuvo que ir a recoger a su madre y hacer algunos mandados. «Pero está bien, ya casi termino». Quise decir algo, pero en ese momento Martín entró a la cocina con su madre detrás. Sonia llevaba un vestido elegante y demasiado maquillaje. Me saludó con un movimiento de cabeza seco y luego se dirigió a Amanda. «El ponche está muy dulce», dijo con tono crítico. «Vas a tener que diluirlo con más agua». «Sí, suegra», respondió Amanda automáticamente, dirigiéndose a arreglar el ponche. Me senté en la mesa principal junto a otros familiares que no conocía muy bien. La fiesta transcurrió con normalidad durante la primera hora. La gente comía, bebía, reía. Amanda circulaba entre los invitados con una sonrisa forzada, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Martín estaba con sus amigos en un rincón, bebiendo cerveza y hablando en voz alta sobre deportes y trabajo. Luego llegó el momento de abrir los regalos. Amanda se sentó en una silla en el centro de la sala mientras todos se reunían alrededor. Los primeros regalos fueron normales: ropa, perfumes, accesorios para la cocina. Ella agradecía cada uno con cortesía, aunque podía ver en sus ojos que estaba agotada. Entonces Sonia se adelantó con una caja grande envuelta en papel rosa brillante. «Este es de parte de Martín y mío», anunció con voz alta para que todos escucharan. «Algo que sabemos que te va a ser muy útil». Amanda abrió la caja con manos temblorosas. Cuando sacó el delantal de empleada doméstica, el murmullo recorrió el salón como una corriente eléctrica. Algunos invitados rieron incómodos, otros se miraron entre sí sin saber qué decir. Yo apreté los puños sobre mi regazo sintiendo como la rabia subía por mi garganta. Pero lo peor vino después. Martín se levantó de su silla, caminó hasta Amanda con esa sonrisa arrogante que yo había aprendido a odiar, y dijo en voz alta para que todos le escucharan: «Va a ser muy útil para que ella sirva el almuerzo y limpie la casa para mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amanda bajó la cabeza, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Sostenía el delantal con manos temblorosas mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Algunos invitados rieron nerviosamente, otros miraron hacia sus platos evitando la escena. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las semanas de preparación, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir planeando este momento, convergieron en un instante de claridad absoluta. Me levanté de mi silla con calma, con la espalda recta y las manos firmes. Caminé hacia el centro de la sala mientras todos giraban sus cabezas para mirarme. «Qué bueno que tocaste ese tema, Martín», dije con voz tranquila pero clara que cortó el silencio como un cuchillo. Llegó la hora de mostrar mi regalo también. Fui hasta donde había dejado mi bolsa y saqué la caja blanca. Simple, sin adornos, sin lazos exagerados. La llevé hasta Amanda y la coloqué en sus manos con cuidado. «Ábrela, mi amor», le dije con suavidad. Amanda me miró con confusión, pero obedeció. Levantó la tapa lentamente y cuando vio lo que había dentro, sus ojos se abrieron enormes. Los documentos estaban ahí, perfectamente organizados. Las escrituras de la casa a su nombre. Los estados de cuenta mostrando los $50,000 en su cuenta bancaria. Una carta de un abogado explicando sus derechos. Información sobre organizaciones de apoyo. Todo lo que había preparado durante meses estaba ahí, tangible, real. «Esto», dije elevando la voz para que todos pudieran escuchar, «es una casa. Una casa que está a tu nombre, Amanda. Solo a tu nombre».
Nadie más puede tocarla, nadie más tiene derecho sobre ella. Es tuya completamente. El murmullo creció entre los invitados. Martín se había puesto de pie con el rostro rojo de ira. Su madre tenía la boca abierta, incapaz de articular palabra. Continué hablando sin darles oportunidad de interrumpir. También hay $50,000 en una cuenta bancaria a tu nombre. Dinero que solo tú puedes acceder. Dinero que nadie puede quitarte o controlar. Hice una pausa, mirando directamente a Martín antes de continuar. Porque mi hija nunca va a necesitar servir a nadie. Porque mi hija tiene opciones. Porque mi hija merece ser tratada con dignidad y respeto, no como una empleada en su propia casa. El silencio ahora era absoluto. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina, el tic-tac del reloj en la pared. Amanda me miraba con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de algo diferente. Alivio, sorpresa, gratitud, todo mezclado en una expresión que nunca olvidaré. Martín fue el primero en reaccionar. Se acercó a la mesa con pasos rápidos, arrebató los documentos de las manos de Amanda y comenzó a revisarlos con furia. «Esto no puede ser legal», gruñó mirándome con ojos inyectados de rabia. «No puedes simplemente comprar una casa a nombre de mi esposa sin mi consentimiento». «Sí puedo», respondí con calma glacial. Y lo hice. La casa está escriturada únicamente a nombre de Amanda González. Tu nombre no aparece en ningún documento. Es propiedad exclusiva de ella. «Esto es un insulto», gritó Martín tirando los papeles sobre la mesa. «Vienes a mi casa, en el cumpleaños de mi esposa, y haces esto frente a todos». «Un insulto», dije elevando la voz. «Es regalarle un delantal de empleada a tu esposa en su cumpleaños. Un insulto es tratarla como sirvienta frente a todos sus invitados. Lo que yo acabo de hacer es darle la libertad de elegir su propio camino». Sonia se levantó de su silla con el rostro desfigurado por la indignación. «¿Quién te crees que eres para venir aquí a crear problemas en el matrimonio de tu hija? Martín es un buen hombre, un buen proveedor. Amanda tiene suerte de tenerlo». «Si es tan buen hombre», repliqué sin apartar la mirada de ella, «entonces no debería temer que su esposa tenga opciones. Si es tan buen esposo, ella nunca necesitará usar esa casa ni ese dinero. Pero si algún día lo necesita, estará ahí esperándola». Algunos invitados comenzaron a aplaudir despacio. Otros se levantaron incómodos, recogiendo sus cosas para irse. La fiesta se estaba desmoronando rápidamente. Martín miró a su alrededor dándose cuenta de que estaba perdiendo control de la situación, de que su imagen cuidadosamente construida se estaba agrietando frente a todos. «Fuera», dijo con voz baja y peligrosa mirándome directamente. «Sal de mi casa ahora mismo». «Con mucho gusto», respondí. Me giré hacia Amanda, que seguía sentada con los documentos esparcidos frente a ella. «Guarda esos papeles en un lugar seguro, mi amor. Y recuerda que siempre puedes venir a mí». Salí de esa casa con la cabeza en alto mientras escuchaba los gritos de Martín detrás de mí. No miré atrás. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que Amanda encontraría la fuerza para usar lo que le había dado. Los días siguientes fueron de silencio absoluto. Amanda no me llamó, no respondió mis mensajes, no contestó cuando toqué a su puerta. Yo sabía que Martín le había prohibido hablar conmigo. Sabía que estaba aislándola, presionándola, probablemente haciéndola sentir culpable por lo que había sucedido en la fiesta. Pasaron 2 semanas antes de que finalmente recibiera noticias de ella. Era un mensaje de texto corto, enviado a las 3 de la mañana. «Mamá, estoy bien. No te preocupes. Necesito tiempo para pensar. Te amo». No era suficiente para tranquilizarme, pero era algo. Al menos sabía que estaba viva, que podía comunicarse aunque fuera en secreto. Respondí inmediatamente. «Te amo más de lo que puedes imaginar. Estoy aquí cuando me necesites». Pero el tiempo seguía pasando y Amanda no aparecía. Traté de visitarla varias veces, pero Martín siempre encontraba una excusa. Que estaba enferma, que estaba dormida, que había salido. Una vez hasta me cerró la puerta en la cara sin decir una palabra. Yo me quedaba parada en ese pasillo sintiendo como la impotencia me carcomía por dentro. Lo que yo no sabía era lo que estaba pasando del otro lado de esa puerta.
Lo que yo no podía ver era cómo Martín había intensificado su control después de la humillación pública que había sufrido en la fiesta. Amanda me lo contaría todo después, cuando finalmente escapó. Pero en ese momento, yo solo podía imaginar lo peor. Martín había comenzado a vigilar cada movimiento de Amanda. Le quitó su teléfono celular argumentando que necesitaba desintoxicarse de las redes sociales. Revisaba su bolso cada vez que salía y regresaba. Le exigía recibos de cada compra que hacía en el supermercado. Había cambiado las contraseñas del internet de la casa para que ella no pudiera usar la computadora sin su supervisión. Pero lo más grave era el control emocional. Después de la fiesta, Martín había comenzado una campaña sistemática para hacerle creer a Amanda que yo era el problema. Que yo estaba tratando de destruir su matrimonio porque no soportaba verla feliz. Que yo era una vieja amargada que quería controlar su vida. Que el regalo de la casa y el dinero no era amor sino manipulación. Tu madre te está usando, le decía mientras cenaban en silencio. Te está poniendo en mi contra. ¿No lo ves? Quiere que seas miserable como ella. Amanda al principio defendía mi posición, pero Martín era persistente. Día tras día, semana tras semana, repetía las mismas acusaciones hasta que comenzaron a calar en la mente agotada de mi hija. La privación de sueño, la presión constante, el aislamiento social, todo contribuía a debilitar su capacidad de pensar con claridad. Sonia también hacía su parte. Visitaba la casa casi todos los días con el pretexto de ayudar a Amanda con las tareas domésticas. Pero lo que realmente hacía era reforzar el discurso de su hijo. Los matrimonios tienen problemas, le decía mientras doblaban ropa en la sala. Pero una buena esposa no huye a la primera dificultad. Una buena esposa se queda y lucha por su familia. Amanda escuchaba, asentía, trataba de creer que todo era normal. Trataba de convencerse de que el control de Martín era solo preocupación. Que sus celos eran amor. Que su necesidad de saber dónde estaba en todo momento era protección. Trataba de normalizar lo anormal porque la alternativa era admitir que se había casado con un hombre abusivo. Mientras tanto, yo seguía trabajando y esperando. Había pedido a una vecina de Amanda, una señora mayor llamada Tatiana, que me mantuviera informada de cualquier cosa extraña que viera. Tatiana había sido testigo de la escena en la fiesta del cumpleaños y había quedado impactada. Me había buscado días después para decirme que ella también había vivido algo similar en su juventud. Conozco las señales, me había dicho con tristeza. Y su hija las está mostrando todas. Pero tiene que ser ella quien decida irse. Nadie puede obligarla. Tatiana comenzó a observar discretamente. Me llamaba cuando veía a Martín salir solo muy temprano por las mañanas. Me avisaba cuando escuchaba gritos provenientes del departamento. Una vez me dijo que había visto a Amanda en la ventana con los ojos rojos, mirando hacia la calle como si buscara una salida que no podía encontrar. Un mes después de la fiesta del cumpleaños, Tatiana me llamó con urgencia. Celia, dijo con voz preocupada, hace 3 días que no veo salir a Amanda. Martín sale temprano y regresa tarde, pero ella no ha puesto un pie fuera del departamento. Ni siquiera para sacar la basura. Sentí que el pánico me apretaba el pecho. ¿Estás segura? Completamente segura, confirmó Tatiana. Y anoche escuché lo que parecía ser un grito, pero cuando salí al pasillo todo estaba en silencio. Colgué el teléfono y tomé una decisión. No podía seguir esperando. No podía quedarme sentada mientras mi hija posiblemente estaba en peligro. Tomé mi bolso y salí hacia la casa de Amanda. Esta vez no iba a aceptar un no por respuesta. Cuando llegué, toqué el timbre insistentemente durante varios minutos. Nadie respondió. Toqué la puerta con los nudillos, luego con la palma de la mano. «Amanda», grité. «Soy yo, tu madre. Abre la puerta». Silencio. Un silencio que me helaba la sangre. Estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió apenas una rendija y vi el rostro de Amanda asomándose. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, los labios agrietados. Parecía haber perdido varios kilos. «Mamá», susurró con voz ronca. «No puedes estar aquí. Martín se va a enojar». «No me importa», dije empujando la puerta suavemente pero con firmeza. «Necesito ver que estés bien». Amanda retrocedió permitiéndome entrar,
pero miraba constantemente hacia el pasillo como si esperara que Martín apareciera en cualquier momento. Cerré la puerta detrás de mí y la observé con detenimiento. Llevaba la misma ropa que había visto 3 días atrás cuando pasé frente al edificio. Su mirada estaba perdida, vacía. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?, le pregunté con voz suave. No lo sé, respondió encogiéndose de hombros. Ayer, creo. O tal vez antier. La tomé de la mano y la llevé a la cocina. Abrí el refrigerador y encontré comida preparada pero intacta. Saqué un poco de pollo y arroz, lo calenté en el microondas y lo puse frente a ella. Come, le ordené con firmeza. Amanda tomó el tenedor con manos temblorosas y comenzó a comer despacio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Mientras comía, aproveché para mirar alrededor. La casa estaba impecable como siempre, pero había algo diferente. Las cortinas estaban cerradas a plena luz del día. El teléfono de la casa había sido desconectado. Y cuando traté de abrir la puerta del balcón, descubrí que tenía un candado nuevo por fuera. Amanda, dije tratando de mantener la calma en mi voz, ¿por qué hay un candado en la puerta del balcón? Ella dejó de comer y bajó la mirada. Martín dice que es por seguridad. Dice que hay muchos robos en el barrio últimamente. ¿Y por qué las cortinas están cerradas? Para que no entre tanto calor, respondió mecánicamente, como si estuviera recitando algo que le habían hecho memorizar. Me senté frente a ella y tomé sus manos entre las mías. Mi amor, dime la verdad. Martín te está dejando salir de esta casa. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas. Él dice que es temporal, susurró. Dice que después de lo que pasó en mi cumpleaños, después de cómo me humillaste frente a todos, necesito tiempo para reflexionar sobre mi matrimonio. Dice que tú me llenaste la cabeza de ideas locas y que necesito estar aquí, tranquila, sin influencias externas. Sentí que la rabia me quemaba por dentro, pero respiré profundo. ¿Desde cuándo no sales? 5 días, admitió limpiándose las lágrimas. Se lleva las llaves cuando sale. Cierra la puerta con seguro desde afuera. Dice que es por mi bien, que cuando aprenda a ser mejor esposa, me dará mi libertad de nuevo. Las palabras de Amanda me golpearon como puños en el estómago. Era exactamente lo que había temido. Martín había llegado al punto de prisión doméstica. Mi hija estaba siendo mantenida como rehén en su propia casa, convencida de que se lo merecía, de que era para su propio bien. Escúchame con atención, le dije apretando sus manos. Lo que Martín está haciendo es ilegal. Es secuestro. Es abuso. Nada de esto es tu culpa y nada de esto es normal. Pero mamá, sollozó Amanda, yo lo amo. Sé que está enojado, pero cuando se le pase, todo volverá a ser como antes. Él no es malo, solo está herido por lo que hiciste. ¿Y qué fue lo que yo hice?, pregunté con voz controlada. ¿Te di una casa? ¿Te di seguridad financiera? ¿Te di opciones? ¿Eso es lo que lo lastimó? Que su esposa tenga recursos propios. Amanda no respondió. Solo lloraba en silencio mientras yo la abrazaba. En ese momento escuché el sonido de una llave en la cerradura. Martín había llegado. Me puse de pie inmediatamente, colocándome entre él y Amanda. Martín entró con el rostro transformado por la furia cuando me vio ahí. ¿Qué diablos haces aquí?, gruñó soltando su maletín en el suelo. Vine a ver a mi hija, respondí sin moverme. Y descubrí que la tienes encerrada como prisionera. Esta es mi casa, dijo acercándose con pasos amenazantes. Y Amanda es mi esposa. Yo decido qué es mejor para ella. Amanda es un ser humano con derechos, repliqué manteniendo mi posición. No es tu propiedad. No puedes encerrarla. Sal de aquí ahora, ordenó señalando la puerta. O llamo a la policía. Perfecto, dije sacando mi teléfono celular. Llamémoslos juntos. Así les explico que tienes a tu esposa secuestrada en este departamento. Martín se detuvo. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo de que su secreto fuera expuesto, de que las consecuencias de sus acciones finalmente lo alcanzaran. Pero el miedo rápidamente se transformó en más rabia. Amanda, dijo sin apartar la vista de mí, dile a tu madre que se vaya. Dile que estás aquí por tu propia voluntad. Dile que nadie te está obligando a nada. Me giré para mirar a mi hija. Ella estaba de pie detrás de la mesa, temblando, con los ojos fijos en el suelo.
Amanda, dije con suavidad. Mírame. Dime qué quieres tú. No lo que él quiere. No lo que yo quiero. ¿Qué quieres tú? Hubo un silencio largo y tenso. Martín esperaba con los puños apretados. Yo esperaba con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y Amanda, mi pobre hija, estaba atrapada en medio, dividida entre el miedo y la esperanza. Yo. Comenzó con voz temblorosa. Yo quiero irme contigo, mamá. Las palabras apenas fueron un susurro, pero resonaron en ese departamento como un grito. Martín explotó. Dio 2 pasos hacia Amanda con expresión amenazante, pero yo me interpuse nuevamente. No te acerques a ella, advertí con voz firme. Es mi esposa, rugió Martín. No puedes llevártela. No puedes entrar aquí y destruir mi matrimonio. Tu matrimonio se destruyó cuando decidiste tratar a tu esposa como sirvienta, repliqué. Cuando decidiste encerrarla. Cuando decidiste controlar cada aspecto de su vida. Yo no destruí nada. Solo le di las herramientas para salvarse a sí misma. Tomé a Amanda del brazo con suavidad. Trae tus cosas, le dije. Solo lo esencial. Documentos, ropa, medicamentos si tienes. Amanda asintió y corrió hacia la habitación. Martín intentó seguirla, pero me planté frente a él nuevamente. ¿Vas a dejarla empacar en paz?, le dije con voz de acero, ¿o realmente voy a llamar a la policía ahora mismo? Nos miramos durante largos segundos. Yo podía ver el cálculo en sus ojos, evaluando sus opciones, midiendo qué tanto podía arriesgarse. Finalmente retrocedió, pero no se alejó. Se quedó ahí parado, observando con odio mientras Amanda empacaba una pequeña maleta con manos nerviosas. Cuando ella salió de la habitación con su maleta, Martín intentó una última táctica. Cambió completamente su expresión, suavizó su voz, y dijo: Amanda, mi amor, no hagas esto. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Piensa en nuestro matrimonio. Yo te amo. Todo lo que hago es porque te amo. Por favor, no te vayas. Vi a Amanda vacilar. Vi cómo sus pasos se hacían más lentos, cómo miraba hacia atrás con duda en los ojos. Martín estaba usando su arma más poderosa, la manipulación emocional. El ciclo de abuso siempre incluía esta fase. Después de la violencia venía el arrepentimiento, las promesas, las declaraciones de amor. Y las víctimas, agotadas y confundidas, frecuentemente caían de nuevo en la trampa. Amanda, dije con firmeza pero con amor, si realmente te ama, te dejará ir. Si realmente te ama, respetará tu decisión. El amor no encierra. El amor no controla. El amor no lastima. Mi hija me miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. Tomó su maleta con más firmeza y caminó hacia la puerta. Martín hizo un último intento de bloquear el paso, pero cuando saqué mi teléfono y marqué los primeros dígitos del número de emergencia, se hizo a un lado. Salimos de ese departamento caminando rápido por el pasillo. Yo sostenía a Amanda por los hombros mientras ella sollozaba contra mí. Detrás de nosotras escuchaba los gritos de Martín. Vas a arrepentirte de esto. Sin mí no eres nada. No tienes a dónde ir. Vas a volver arrastrándote y cuando lo hagas, no voy a estar esperándote. No me detuve. No miré atrás. Seguí caminando hasta que llegamos al autobús. Nos subimos y nos sentamos al fondo. Amanda lloraba sin control mientras yo la abrazaba, acariciando su cabello como cuando era niña. El viaje en autobús hasta mi departamento pareció interminable. Amanda no dejaba de llorar, su cuerpo temblaba contra el mío mientras yo la sostenía con fuerza. Los otros pasajeros nos miraban con curiosidad, pero yo no les prestaba atención. Lo único que importaba era que mi hija estaba conmigo, lejos de ese hombre que la había estado destruyendo poco a poco. Cuando llegamos a mi departamento, ayudé a Amanda a entrar y la senté en el sofá. Le preparé un té de manzanilla con miel, la misma infusión que le daba cuando era niña y tenía pesadillas. Ella tomó la taza con manos temblorosas y bebió despacio, mirando la pared con expresión ausente. ¿Cuándo empezó?, le pregunté con suavidad después de un rato. ¿Cuándo comenzó a tratarte así? Amanda tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No lo sé exactamente. Fue gradual. Al principio todo era perfecto. Martín era atento, cariñoso,
Me hacía sentir especial. Pero después de la boda, poco a poco empezó a cambiar. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, sobre mis amigas, sobre cómo gastaba el dinero. Tomó otro sorbo de té antes de continuar. Luego empezó a pedirme que le avisara cuando salía a cualquier lado. Decía que era por seguridad, que quería saber que estaba bien. Yo pensaba que era lindo que se preocupara. Mis amigas me decían que tenía un esposo atento. Y después, la animé a seguir. Después empezó a enojarse si no le contestaba el teléfono de inmediato. Si salía con alguna amiga y no la avisaba cada media hora dónde estaba, llegaba a casa y me esperaba furioso. Decía que no confiaba en mí, que seguramente estaba haciendo algo malo si no podía contestarle. Amanda se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Poco a poco dejé de ver a mis amigas. Era más fácil quedarme en casa que lidiar con sus celos y sus interrogatorios. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra confirmaba lo que había temido. Era el mismo patrón que había vivido Lorena. El mismo ciclo de abuso disfrazado de amor. Luego vinieron las exigencias sobre la casa, continuó Amanda. Tenía que estar impecable. Si encontraba un plato sucio en el fregadero cuando llegaba del trabajo, se enojaba. Si la cena no estaba lista exactamente a la hora que él quería, decía que yo era una inútil. Su madre empezó a visitarnos más seguido y siempre encontraba algo mal. Que la casa no estaba suficientemente limpia, que mi comida no era tan buena como la de ella, que yo no sabía cuidar bien a su hijo. ¿Y tú nunca me dijiste nada?, pregunté con dolor en la voz. Amanda negó con la cabeza. Me daba vergüenza, mamá. Pensaba que era mi culpa. Que si fuera mejor esposa, si me esforzara más, Martín no tendría razones para enojarse. Él siempre decía que me amaba, que solo quería lo mejor para mí, que me corregía porque me amaba. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y yo le creía. Quería creerle. Porque admitir la verdad significaba admitir que había cometido un error enorme al casarme con él. Significaba admitir que había desperdiciado 3 años de mi vida con alguien que no me amaba realmente. La abracé fuerte mientras ella sollozaba contra mi hombro. No desperdiciaste nada, le dije con firmeza. Sobreviviste. Y ahora vas a reconstruir tu vida. Pero primero necesitamos asegurarnos de que estés protegida legalmente. Al día siguiente, temprano por la mañana, llamé a Paula Ruiz, la trabajadora social que me había ayudado meses atrás. Le expliqué la situación y ella nos citó en su oficina esa misma tarde. Amanda estaba nerviosa, no quería salir del departamento, temía encontrarse con Martín en la calle. Tiene que venir conmigo, le dije con suavidad pero con firmeza. Necesitamos documentar todo lo que pasó. Necesitamos protegerte legalmente para que él no pueda obligarte a volver. Llegamos a la oficina de Paula a las 3 de la tarde. Era un lugar pequeño pero acogedor, con plantas en las ventanas y cuadros con frases motivacionales en las paredes. Paula nos recibió con calidez. Una mujer de unos 40 años con cabello corto y ojos amables que habían visto demasiadas historias como la nuestra. Amanda, dijo sentándose frente a mi hija, quiero que sepas que lo que te pasó no es tu culpa. Nada de lo que Martín hizo estuvo bien. Y lo que estás sintiendo ahora, la confusión, la culpa, el miedo, todo eso es completamente normal. Amanda asintió sin decir nada. Paula continuó explicándole lo que había vivido. Le puso nombres técnicos a las experiencias: violencia psicológica, control coercitivo, aislamiento social, privación de libertad. Con cada término que usaba, yo veía cómo algo cambiaba en los ojos de mi hija. Como si finalmente estuviera entendiendo que no estaba loca, que no era exagerada, que lo que había vivido tenía un nombre y era reconocido como abuso. Lo que tu esposo hizo al encerrarte en la casa, explicó Paula con seriedad, es un delito. Se llama privación ilegal de libertad. Puedes presentar una denuncia y solicitar una orden de restricción para que no pueda acercarse a ti. ¿Y el divorcio?, preguntó Amanda con voz temblorosa. Podemos ayudarte con eso también, respondió Paula. Tenemos abogados que trabajan con nosotros de forma gratuita para casos de violencia doméstica. Pueden iniciar el proceso de divorcio y asegurarse de que tus derechos estén protegidos. Durante las siguientes 2 horas, Paula tomó nota detallada de todo lo que Amanda le contaba. Cada incidente, cada amenaza, cada momento de control. Cuando terminaron,
Paula le entregó varios documentos informativos y los números de contacto de un abogado llamado Ramón López. «Quiero que llames a este abogado mañana mismo», le dijo Amanda. «Él te va a guiar en el proceso legal. Mientras tanto, evita cualquier contacto con Martín. No conteste sus llamadas, no responda sus mensajes. Si él intenta buscarte, llama a la policía inmediatamente». Salimos de esa oficina con más información de la que podíamos procesar. Amanda estaba callada, procesando todo lo que había escuchado. Yo la observaba de reojo mientras caminábamos hacia la parada del autobús, preguntándome qué estaría pasando por su mente. Esa noche, después de cenar algo ligero, nos sentamos en el sofá. Amanda finalmente rompió el silencio. «Mamá», dijo con voz cansada, «¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que necesitabas prepararme todo eso, la casa, el dinero?» Le conté entonces sobre Lorena, sobre mi hermana que nunca había conocido porque había muerto antes de que ella naciera. Le conté sobre el abuso que había sufrido, sobre cómo yo había llegado tarde para ayudarla, sobre cómo había visto las mismas señales repitiéndose en su propia vida. Cuando vi cómo Martín te trataba en esa visita hace meses, le expliqué. Cuando vi cómo bajabas la cabeza cuando él hablaba, cómo te disculpabas por todo, cómo tenías miedo de que se enojara, supe exactamente lo que estaba pasando. Y me prometí a mí misma que esta vez no iba a esperar. Esta vez iba a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Amanda lloró nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de gratitud mezcladas con dolor. «Gracias, mamá», susurró abrazándome. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por verme cuando yo misma no podía verme». Los siguientes días fueron difíciles. Martín comenzó a bombardear el teléfono de Amanda con mensajes. Primero eran mensajes de súplica. «Por favor, vuelve, te amo, no puedo vivir sin ti, perdóname». Luego se transformaron en amenazas. «Vas a arrepentirte de esto, sin mí no eres nada, vas a volver porque no tienes a dónde más ir». Y finalmente se convirtieron en insultos. «Eres una ingrata, una mala esposa, me arruinaste la vida». Amanda quería responder. Quería explicarle, justificarse, defenderse. Pero yo le recordaba constantemente lo que Paula había dicho. «No contestes. No le des ningún tipo de respuesta. El silencio es tu mejor protección ahora». También comenzaron las llamadas de Sonia. La madre de Martín llamaba a todas horas tratando de convencer a Amanda de que volviera. «Estás cometiendo un error», decía con voz melosa. «Martín está destrozado. Te ama tanto. Los matrimonios tienen problemas, pero una buena mujer no huye. Una buena mujer se queda y lucha por su familia». Amanda bloqueó finalmente todos los números de Martín y Sonia después de una semana de acoso constante. Fue una decisión difícil para ella, pero necesaria. Cada mensaje, cada llamada, era un intento de manipulación diseñado para hacerla dudar de su decisión. 2 semanas después de haber escapado, Amanda finalmente llamó al abogado Ramón López. Él nos citó en su oficina al día siguiente. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una expresión seria pero amable. Escuchó la historia de Amanda con atención, tomando notas en una libreta. «Tienes un caso sólido», le dijo cuando ella terminó de hablar. «La privación de libertad, el control económico, el abuso psicológico, todo está documentado. Vamos a iniciar el proceso de divorcio inmediatamente y solicitar una orden de restricción. Martín no podrá acercarse a ti a menos de 200 metros». «¿Cuánto tiempo tomará el divorcio?», preguntó Amanda con voz nerviosa. «En casos de violencia doméstica, el proceso puede acelerarse», explicó Ramón. «Probablemente entre 6 meses y 1 año. Pero lo importante es que desde hoy mismo estarás protegida legalmente». Durante los siguientes meses, Amanda comenzó lentamente a reconstruir su vida. Se mudó a la casa que yo había comprado para ella, esa pequeña casa a las afueras con 2 habitaciones y un jardín trasero. La primera vez que entramos juntas, ella recorrió cada habitación con lágrimas en los ojos. «Es mía», susurró tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. «Realmente es mía». «Completamente tuya», confirmé abrazándola. «Nadie puede quitártela. Nadie puede controlarte aquí». Amanda comenzó a decorar la casa poco a poco. Compró cortinas de colores brillantes, plantas para el jardín, muebles sencillos pero cómodos. Cada objeto que elegía era una declaración de independencia,
una forma de decir que ella existía más allá de las expectativas de Martín. También empezó terapia con una psicóloga especializada en violencia doméstica. Las primeras sesiones fueron difíciles. Amanda salía con los ojos rojos, agotada emocionalmente de revivir todo lo que había pasado. Pero con el tiempo, empecé a notar cambios. Su postura se volvía más erguida. Su voz sonaba más firme. La luz en sus ojos comenzaba a regresar. Una tarde, 3 meses después de haber dejado a Martín, Amanda me invitó a tomar café en su casa. Cuando llegué, la encontré en el jardín plantando rosas. Tenía tierra en las manos y una sonrisa genuina en el rostro, algo que no había visto en años. «Mamá», me dijo mientras nos sentábamos en el pequeño porche trasero con nuestras tazas de café, «quiero que sepas algo. Durante mucho tiempo estuve enojada contigo por lo que hiciste en mi cumpleaños. Pensaba que me habías humillado, que habías arruinado mi matrimonio. Pero ahora entiendo que me salvaste la vida». Sus palabras me llenaron de una emoción tan profunda que apenas podía respirar. «Yo solo hice lo que cualquier madre haría», respondí con voz quebrada. «No», dijo ella tomando mi mano. «No cualquier madre. La mayoría de las madres habrían esperado, habrían dudado, habrían tenido miedo de intervenir. Tú no. Tú viste lo que estaba pasando y actuaste. Me diste las herramientas para salvarme a mí misma antes de que fuera demasiado tarde». Lloramos juntas en ese porche, abrazadas, sabiendo que habíamos sobrevivido a algo terrible, pero que finalmente estábamos del otro lado. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo esperado. Martín intentó pelear por la casa, argumentando que era propiedad matrimonial. Pero los documentos eran claros. La casa había sido comprada antes del incidente y escriturada únicamente a nombre de Amanda. No tenía ningún derecho sobre ella. También intentó solicitar pensión alimenticia, alegando que Amanda tenía recursos económicos que él no. El juez rechazó su petición de inmediato. Durante las audiencias, vi a Martín varias veces. Ya no era el hombre arrogante y controlador que había conocido. Se veía derrotado, más delgado, con ojeras profundas. Sonia siempre estaba a su lado, fulminándome con la mirada cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Pero yo ya no sentía miedo. Solo sentía una tranquilidad profunda sabiendo que mi hija estaba a salvo. El divorcio se finalizó 8 meses después de que Amanda había escapado. Cuando salimos del juzgado con los papeles firmados, ella respiró profundo y sonrió. «Se acabó», dijo. «Realmente se acabó». «Sí, mi amor», respondí abrazándola. «Se acabó». Con el tiempo, supe por Tatiana que Martín había perdido su trabajo. Aparentemente, la noticia de su comportamiento abusivo se había esparcido entre sus colegas después de que Amanda presentó la denuncia. Su reputación quedó destruida. Intentó mudarse a otra ciudad, pero su madre se enfermó y tuvo que regresar para cuidarla. La ironía no se me escapó. El hombre que había tratado a su esposa como empleada ahora tenía que cuidar de su madre en su vejez. Amanda, por su parte, floreció. 6 meses después del divorcio, consiguió trabajo en una empresa de marketing. 1 año después, fue promovida a gerente. Empezó a salir nuevamente con amigas que había perdido durante su matrimonio. Comenzó a tomar clases de yoga. Adoptó un perro pequeño que la esperaba moviendo la cola cada vez que llegaba a casa. Una tarde, casi 2 años después de todo lo que había pasado, estábamos sentadas en su jardín viendo cómo las rosas que había plantado finalmente florecían. Amanda se giró hacia mí con una expresión seria. «Mamá, he estado pensando mucho últimamente», dijo. «Sobre todo lo que pasó, sobre todo lo que tú hiciste por mí. Y me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?», pregunté. «Me diste más que una casa y dinero», explicó. «Me diste la posibilidad de elegir. Cuando estaba con Martín, sentía que no tenía opciones, que estaba atrapada, que si lo dejaba, no tendría a dónde ir, cómo sobrevivir. Pero tú me mostraste que siempre hay salida. Siempre hay opciones. Solo necesitamos tener el valor de tomarlas». «Y tú lo tuviste», le dije con orgullo. «El valor siempre estuvo en ti. Yo solo te ayudé a encontrarlo». Ella sonrió y recostó su cabeza en mi hombro como cuando era niña. Nos quedamos así en silencio, viendo cómo el sol se ponía sobre el jardín que ella misma había creado. Un jardín que era suyo. Una casa que era suya. Una vida que era suya. Pensé en Lorena,
en cómo hubiera querido que ella también tuviera esta oportunidad, en cómo hubiera querido darle a ella las mismas herramientas que le había dado a Amanda. Pero Lorena me había enseñado la lección más importante. Nunca es demasiado pronto para actuar cuando ves las señales de abuso. Nunca es exagerado proteger a quienes amas. Nunca es una intromisión ofrecerles una salida. Mi cuerpo todavía cargaba las marcas de esos meses de trabajo incansable. Mis rodillas seguían doliendo, mi espalda todavía se quejaba en las mañanas. Había sacrificado mi seguro de vida, había vendido todo lo que tenía valor, había trabajado hasta el agotamiento. Pero cuando miraba a mi hija sentada a mi lado, sonriendo genuinamente por primera vez en años, sabía que había valido cada sacrificio. Porque Amanda estaba viva. Estaba libre. Estaba completa. Y en las noches, cuando cerraba los ojos para dormir en mi pequeño departamento, podía descansar en paz sabiendo que había cumplido la promesa que me había hecho a mí misma el día del funeral de Lorena. Esta vez había llegado a tiempo. Esta vez había actuado cuando todavía era posible. Esta vez había salvado a mi hija del mismo destino que había destruido a mi hermana. El delantal de empleada que Martín le había regalado a Amanda en su cumpleaños ahora colgaba en un closet de la casa, guardado en una caja. Amanda lo había mantenido no como recuerdo doloroso, sino como símbolo de lo que había superado. Algún día me había dicho, cuando esté completamente sanada, voy a sacarlo y lo voy a ver sin sentir nada. Y ese día sabré que realmente soy libre. Ese día todavía no había llegado. Pero llegaría. Porque el tiempo cura cuando te permite sanar. Y Amanda finalmente se estaba dando ese permiso. Yo había cumplido 69 años cuando Amanda celebró su primer cumpleaños después del divorcio. Ella insistió en hacer una pequeña reunión en su jardín. Solo estábamos nosotras dos, algunas de sus amigas recuperadas y Tatiana, la vecina que había sido nuestros ojos cuando más lo necesitábamos. Cuando Amanda sopló las velas de su pastel, cerró los ojos y pidió un deseo. Después me contó que había pedido que todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé encuentren su salida. Y que todas tengan una madre como tú que las ayude a encontrarla. Yo sonreí y la abracé fuerte, sintiendo que mi misión en esta vida había quedado cumplida. Había protegido a mi hija. Había roto el ciclo. Y en el proceso, ambas habíamos aprendido que el amor verdadero no controla ni encierra. El amor verdadero libera, protege y da alas para volar. Esta es nuestra historia. Una historia de abuso, de rescate, de sanación. Pero sobre todo, una historia de amor. Del amor de una madre que nunca se rindió. Y de una hija que encontró el valor de salvarse a sí misma.